¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que un negocio funcione? Todas las empresas del mundo tienen algo en común, y es que envían, reciben, eliminan y editan información en una base de datos. Los datos se han convertido en la mina de oro del siglo XXI y forman el core de cualquier negocio. Pero ¿sabes en qué consiste una base de datos? En este vídeo te lo explico fácilmente para que sepas cómo funciona la base de datos de tu negocio por dentro. También te hablaré brevemente de los sistemas de gestores de base de datos líderes en el mercado. Estas explicaciones serán sencillas, evitando al máximo los tecnicismos. Así que si quieres aprender sobre bases de datos, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Primero vamos a definir qué es una base de datos. Digamos que es un almacén de información. La información es un conjunto de datos. La unidad más pequeña que permite representar la información es el bit. Este admite dos valores, 0 y 1. Los bits se agrupan en conjunto de 8 formando un byte. Un conjunto de muchos bytes es lo que se conoce como campo. Los campos que se agrupan formando un conjunto se denominan registros. Uno de los campos es el que se denomina identificador o campo clave. Este identificador no puede repetirse. Digamos que es lo que en una web se conoce como el ID, algo así como el DNI del usuario de la web, para que lo entiendas. Los registros del mismo tipo forman archivos, y el conjunto de archivos es lo que conocemos como la información de un sistema. Imagina que tienes una web donde vendes productos y servicios y quieres añadir un icono de carrito de compra. Lo que hace este icono es enviar una consulta a la base de datos de productos pidiendo el producto por su ID, y la base de datos lo va a buscar y te lo va a mostrar por pantalla. Gracias a ese ID te va a encontrar el artículo que buscas y te mostrará el registro completo. Las bases de datos son fundamentales para que una web funcione. Imagina por un momento que no existieran las bases de datos. Internet simplemente no funcionaría como lo conocemos. Las webs serían como panfletos estáticos sin capacidad de recordar nada. No habría usuarios registrados, ni pedidos, ni historial, ni carrito, ni reserva. Cada vez que un cliente entrara a tu web sería como si fuera la primera vez, sin posibilidad de guardar ni una sola interacción. Tampoco existirían los inicios de sesión, los sistemas de comentarios, ni las automatizaciones, y mucho menos las apps móviles, porque no tendrían dónde guardar la información que generan los usuarios. Literalmente cualquier acción que haces diariamente en una web moderna, como comprar, reservar o simplemente dejar un like, sería imposible sin una base de datos detrás gestionando toda esa información correctamente. El correcto funcionamiento de una web es el siguiente. El usuario solicita algo haciendo alguna acción que será rellenar un formulario, pulsar un botón o incluso seleccionando algún link. Todo ello lo hará a través del frontend, que es la parte visible de la web. El frontend enviará esa información al backend, que es la parte que el usuario no ve, es decir, el funcionamiento interno de la web. El backend hace la consulta a la base de datos, normalmente por su ID. La base de datos lee, selecciona y muestra el registro al backend, y este envía al frontend el resultado para que el usuario lo vea reflejado por pantalla. Todo esto en milésimas de segundo. Para que lo entiendas aún mejor, piensa en una base de datos como un Excel gigante lleno de información organizada. Cada hoja sería una tabla, cada fila un registro y cada columna un campo. Cuando la web necesita un dato, es como si buscara esa fila exacta dentro del Excel. Y si hablamos de base de datos no relacionales, imagina una carpeta con documentos flexibles donde un archivo puede tener información distinta según lo que necesite almacenar. Esta comparación hace mucho más fácil entender por qué algunas empresas usan tablas más rígidas y otras buscan estructuras más flexibles. Dependiendo del tipo de datos que se quieran almacenar, las bases de datos son relacionales o no relacionales. Las relacionales, también llamadas SQL, se organizan en tablas y algunos de los campos de una se relacionan con los campos de otra. Para que te hagas una idea, imagina que tienes una tienda con una tabla de productos y cada uno tiene un ID. Luego también tienes una tabla para clientes que también cada uno tiene su propio ID. E imagina también que creas una tercera tabla para los pedidos, donde cada pedido tendrá su propio ID y también cogerá tanto el ID del usuario que hace el pedido
como del producto o los productos que ha pedido. Este es el tipo de tabla más común en las empresas donde la información es más estructurada. Por otra parte están las tablas no relacionales o no SQL, que tienen una estructura que es mucho más flexible. Estas se usan con información desestructurada, es decir, datos que sean cambiantes, que no tengan el mismo número de características o que sea una cantidad ingente de información que no necesite de una tabla rígida. Y se usa este tipo de tablas para que ocupen menos recursos. Y para aterrizarlo todavía más, te pongo algunos ejemplos reales. Un restaurante utiliza una base de datos para gestionar reservas, saber cuántas mesas están libres y qué clientes repiten más. Una tienda online, por ejemplo, usa su base de datos para mostrar productos, actualizar el stock en tiempo real y guardar los pedidos. Un gimnasio registra socios, pagos, accesos y renovaciones de manera automática. Incluso un masajista puede usarlo para gestionar sus reservas, tanto su disponibilidad como los clientes que atienden. Como ves, detrás de cualquier negocio moderno hay una base de datos moviendo información constantemente. Hay algo que debes saber y es que no existe una base de datos perfecta, sino la adecuada en cada caso. Las bases de datos relacionales o SQL son ideales cuando necesitas orden, estructura y relaciones claras, como por ejemplo un inventario o un sistema de facturación. Son fiables y seguras, pero a su vez también pueden llegar a ser menos flexibles. Las bases de datos no SQL son mucho más flexibles y permiten almacenar todo tipo de información. Son perfectas para aplicaciones móviles, redes sociales o sistemas donde la información cambia mucho y muy rápido. La desventaja es que no siempre son tan estrictas ni tan consistentes. Por eso es importante elegir bien tu base de datos dependiendo del proyecto que quieras realizar. Ahora que sabes lo que es una base de datos, seguramente estés pensando cómo se aterriza este concepto a una web en un negocio. Principalmente podemos añadir una base de datos gracias a los proveedores, que son los sistemas gestores de base de datos, que hacen su usabilidad mucho más sencilla. Para que lo entiendas, es un software que administra la base de datos y te permite tanto almacenar, editar, borrar, controlar accesos, realizar copias de seguridad, etc. Algunos de los más importantes son, para base de datos relacionales, MySQL, Postgres, SQL Server y Oracle. Para base de datos no relacionales son MongoDB, Firebase y Redis. Por último, para Cloud tenemos AWS Aurora, PlanetScale y Supabase. Normalmente las comerciales traen más funcionalidades y están mejores soportadas. Si eres un emprendedor, probablemente no sepas qué base de datos es la que necesita la web de tu negocio. Normalmente en las webs corporativas se suele usar MySQL y Postgres. En las aplicaciones móviles, las más comunes son Firebase y Supabase. Si quieres escalar mucho tu negocio, probablemente debas pensar fuera de la caja e irte a SQL Server y Oracle o incluso migrar a la nube con, por ejemplo, PlanetScale y AWS Aurora. Para saber qué tipo de base de datos necesita tu negocio, es necesario contar con la ayuda de alguien que analice tu tipo de negocio y determine el volumen de tráfico aproximado de tu web. También alguien que garantice el mantenimiento, seguridad y escalabilidad, eligiendo la tecnología necesaria, diseñando el flujo de la información de forma segura. Si crees que puedo ayudarte, envíame un mensaje directo por alguna de mis redes sociales. Así que esto sería todo. Si quieres saber más sobre base de datos, déjanos un comentario para poder seguir haciendo vídeos sobre este tema. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita para que te notifique cuando subimos vídeos. Un saludo y nos vemos en la próxima.